Y pues fíjense que es una gracia, por gracia que estamos aquí, cada uno de nosotros. Esta es nuestra reunión que Él nos regala mensual. Y es bonito, es sentir la fraternidad, es ver caras que de repente tenían tiempo sin venir. Y yo no sé ustedes, pero yo me alegro al verles. Sentir que están aquí, que nuevamente por una u otra, de repente alguna dificultad no había podido venir, pero que hoy el Señor la trae. Es el hoy, es el ahora, es vivir el presente. Pero todo depende de nosotros, que verdaderamente nos dejemos tocar por el Señor. Para los que hemos comenzado a transitar en este año, desde enero, el Señor, a través del Papa Francisco, nos regaló la bula de convocación, que es esta, ¿no? Me imagino que la mayoría ya la tiene. Esa bula de convocación que el Señor se la regaló al Papa Francisco, no es para tenerla allí en la mesita, que se llene un poquito de polvo y ya, es para que nosotros podamos profundizar en ella, podamos entenderla, podamos masticarla y ponerla en práctica, ¿sí? No sé si de repente uno o dos hermanitos pudieran explicar brevemente de qué se habló anteriormente, ¿no? Pero yo sé que ustedes, como yo, casi siempre cuando vamos a comenzar algo, cuando el Señor de repente nos envía a una misión, o cuando necesitamos o tenemos alguna necesidad, siempre acudimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nos guíe, para que nos llene de su sabiduría. Yo quisiera que en este momento nos adentremos un poquito en este canto que va a entonar el servicio de música, precisamente pidiéndole eso al Espíritu Santo, que hoy, en esta mañana, en este momento, haga morada en nosotros, para que verdaderamente todo lo que el Señor quiera decirles a través de mí, pues quede allí en el corazón. Espíritu creador. Con respecto a la bula de convocación de este año jubilar. Allí si quieren desde el puesto, no hay necesidad de venir para acá. Es para que de repente los hermanitos que solamente han comenzado a vivir esta experiencia, pues le refresquemos un poquito de qué
que se ha venido hablando para que entremos de lleno a la enseñanza. Digo signos. Signo de esperanza. Ajá. De alegría, de entusiasmo, de paz. Chévere. Pero también nos habló de una palabra de esperanza, ¿verdad? Nos habló también de un camino de esperanza. Precisamente, no sé si recuerdan, cuando nuestra hermana Mayra llevó esa enseñanza, ella hacía un camino. Ella decía que ese camino para nosotros es un camino de esperanza. ¿Por qué? Porque se supone que el Señor pone a nuestra disposición herramientas que, a pesar de que ese camino nosotros sintamos que es de esperanza, a veces es difícil transitar, porque de repente hay obstáculos, de repente sentimos que oramos y que el Señor de repente no nos escucha, pero es allí donde entra la verdadera esperanza, el creerle al Señor. Hoy nos lo decía, Él es la esperanza. Y si nosotros por justicia, con reconciliación, con perdón, no tratamos de transitarlo, pues nos va a costar mucho más, nos va a costar mucho más ser peregrinos de esperanza. Pero nos invitaba a ser signos de esperanza, a que cada uno de nosotros entendamos que debemos ser y mirar al hermano desde su necesidad, llenos de esa fraternidad, llenos de esa reconciliación, llenos de esa justicia, para que desde ese amor nosotros podamos ser signos de esperanza para los jóvenes, podamos ser signos de esperanza para los niños, para los ancianos, para los migrantes, es decir, para el necesitado. Pero en este camino de esperanza, donde Él nos llama a caminar juntos a través de unas exhortaciones o unos llamamientos a la esperanza, generalmente Él nos propone también como unos pasos a seguir para que ese caminar sea mucho mejor. Y Él nos propone en el numeral 16 que recordemos que los bienes de la tierra no están destinados solamente a un pequeño grupo de privilegiados. Esos bienes de la tierra el Señor nos invita y nos hace la exhortación a través del Papa Francisco, que es para todos. Y entre esos bienes que el Señor nos regala, también estamos nosotros, como su creación, porque nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. El Papa Francisco veía la necesidad que pues nosotros, a medida que a veces también nos llenamos de tantas cosas del mundo, nosotros queremos acumular de repente riquezas, acumular lo material, pero en realidad lo que importa son los tesoros del cielo, ¿verdad? Y en ese acumular de puras riquezas, todo lo material, el Papa ve con necesidad, especialmente de aquellas naciones que son países desarrollados, que tienen bastantes riquezas, pero que también nos manejamos en países que no están ni siquiera en vías de desarrollo, que de repente están sufriendo porque los servicios básicos como el agua potable, los alimentos, les es difícil conseguirlos. Entonces él propone como un fondo mundial, por llamarlo así, para que esos países ricos puedan ayudar a pagar esa deuda que tienen esos países pobres. No me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, así para que lo entendamos un poco. Pobres, pero en esos recursos económicos, ¿no? Y él nos dice que esas naciones tienen que preocuparse no solamente por de repente pagar esa deuda que esos países tienen, sino también que los ayuden a fomentar programas que ellos puedan solventar la parte económica, la parte social, la parte de salud, la parte educativa, y que ellos también, pues, si
no están en desarrollo, pero que por lo menos empiecen a colocarse en marcha con respecto a eso, ¿no? Y eso es bueno, eso es importante porque el Señor nos exhorta de esa manera a que precisamente puedan esos países sentir la presencia del Señor en sus corazones. ¿Para qué? Para que sean generosos, para que para que sean fraternos, para que puedan de alguna manera estar pendientes de la necesidad del otro. Pero eso solamente no es para los países ricos, también es para nosotros. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser generosos, a ser fraternos, a ser bondadosos, a estar pendientes de la necesidad del otro. A veces con acciones pequeñas, miren, a veces no es solamente porque pues a veces la situación económica está fuerte, a veces hay unos días de trabajo bueno, hay otros días que no, pero es que a veces el hermano no necesita algo económico, una ayuda económica. El hermano necesita de un abrazo, de una llamada, de repente tiene una necesidad de oración porque está pasando por una enfermedad. Y a veces nosotros nos hacemos la vista gorda. A veces lo sabemos, pero ay no, imagínense, es el que tiene que doblar rodilla. Y así por ahí empieza precisamente la indiferencia. El Señor nos llama a eso. Y a veces, como les digo, con pequeños detalles. Les comento que cuando el Señor decide que pueda yo traerles esta enseñanza, pues bueno, me estaba preparando desde la oración, precisamente estudiando, y ayer precisamente, desde el lunes que Omairita se empezó a recordar desde hace tiempo, pero empezamos, ¿no?, como a hacer esa convocatoria para saber cuántos hermanos venían y eso, y yo veía que en mi comunidad nadie se asomaba por ahí. Ella volvía y decía que entre esos a mí me sonaba era mi comunidad María de Nazaret. Yo pertenezco a la comunidad María de Nazaret. Nadie venía. Por supuesto, mi esposo sí venía a acompañarme con mi hijo, pero no sentía esa fraternidad a la que todos estamos llamados también a multiplicarla en donde estemos. Y bueno, yo le pedí al Señor, que obviamente yo sabía que iba a tenerlos ustedes, iba a tener más hermanos, mi equipo de servicio, el resto de las comunidades, pero yo quería que estuviese aquí mi comunidad, Y ayer me dice, bueno, no, ya, gracias a Dios que Isaurita va. Y le di gracias a Dios, porque me sentí apoyada. Somos como 10 en la comunidad, están 2, 3 con Samuel, pero me sentí, a pesar de esos 3 que no vinieron los demás por una u otra dificultad, ellos representan la comunidad y me sentí apoyada, ya no me sentía sola, me sentía contenta, me sentía alegre. Entonces fíjense que ese pequeño detalle a mí ya me estaba como, no, achicopalando, como que qué chimbo que no viene mi comunidad, pero ya al verlos aquí, sabía que también venía un hermano de mi grupo de oración y eso también me llenó aún más. Entonces, estamos llamados a eso, a que con pequeños detalles nosotros podamos marcar la diferencia. Siempre comenzando desde el hogar, ver qué necesidad hay, porque a veces hasta nos cuesta con nuestros mismos familiares, con nuestros padres, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, tener esos detalles. Yo a veces le digo a mi mamá, se lo digo, mami, pero es que yo no soy tan cariñosa, yo no tengo ese gesto, pero entonces desde la oración pedirle al Señor que me permita, de repente a medida que van pasando los años, pues nosotros nos vamos haciendo como niños también. Al niño le gusta que lo apapachen, que le den un abrazo, y siento que obviamente eso es lo que desea mi mamá, pero a mí me cuesta un poquito, pero yo sé que en el nombre del Señor eso se va a dar más como ella quisiera, ¿no? Por eso les digo, el Señor nos invita a eso, a que desde el amor,
desde la fraternidad, nosotros podamos tener ese gesto de cariño, ese gesto de generosidad con los hermanos. Recuerdo que el padre Roberto en una homilía, él decía, para ustedes que están allí sentados y para mí que estoy aquí, es más difícil. La tarea es más fuerte, porque se supone que nosotros creemos en el Señor. ¿Quién no cree en el Señor? Todos. Pero a veces no lo transmitimos como lo creemos. Porque a veces eso ayunamos, hacemos de todo, le pedimos al Señor, oramos, pero a la final, verdaderamente, no somos testimonio. Y esa yo pienso que es la mejor manera de nosotros poder testimoniar al Señor, a través de nuestro testimonio. Eso es lo que el Señor desea. Que todo el mundo se entere de las grandes maravillas que hacen nosotros. Pero si nosotros no se nos nota, no lo transmitimos, ¿cómo los demás lo van a sentir? O de repente nos ven que estamos en una parroquia todos los santos días, vamos a la Eucaristía, rezamos 3 rosarios en el día, hacemos ayuno y no sé qué, y llegamos a la casa y a veces nos dicen, de nada le sirve a usted que se lo pase metido en una parroquia porque no se le nota. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos llame, nos examine, nos va a examinar por el amor que hemos hecho nosotros con el prójimo, que hemos hecho. Entonces, pues a eso estamos llamados. También es cuando el Señor nos hablaba de disponer y que dispone de todas esas maravillas a través de la tierra, es que también nosotros aprendamos a cuidar esta casa común, como decía el padre Roberto, que cuidemos de esta naturaleza y ahí nos incluimos nosotros, que nos cuidemos nosotros también, porque de esta manera podremos caminar en esperanza, caminar juntos sabiendo que no podemos olvidarnos de esos recursos naturales que el Señor dispone si no los cuidamos. Debemos estar siempre presentes en eso, ¿no? Yo a veces, como les digo, nos cuesta a nosotros que le conocemos y a veces vemos tantas personas que ni siquiera están en una iglesia, que ni siquiera lo vemos en una reunión de servidores y hacen unas obras de misericordia que yo me quedo loca. Nosotros tenemos una señora, una vecina, es vecina, pero en realidad la obra de misericordia la está haciendo con un vecino que tiene 96 años y él está solo, ha estado solo por mucho tiempo. Y el Señor siempre iba todos los días a la puerta de la organización, se sentaba allá con una silla de ruedas y a la mujer, él no la bobo tampoco porque era la mujer, porque sabía que si invitaba a una mujer, esa le cocinaba, le lavaba, estaba pendiente. Y efectivamente, por eso es que el Señor siempre sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Llegó esa muchacha, pasó por allí, ella trabajaba cuidando a otra persona, pero ya sí por trabajo, ¿no? Pero ella necesitaba una habitación cerca porque le quedaba muy lejos de donde ella vivía. Y pues ella fue sondeando a ver dónde vivía el Señor, a ver si era verdad. Nosotros sí veíamos que ella entraba y un día llega mi vecina y me dice, hay que estar pendiente porque ahí entra una mujer donde Gloria y uno no sabe, no sé qué. Y bueno, sí, nosotros ahí estábamos pendientes. Un día que ya al final vemos que esa persona estaba viviendo allí, empezaron los de la organización, no, pero por Dios, eso no puede ser, esa señora se metió ahí, ni siquiera sabemos. Y así empezaron a murmurar, ¿no? Y estábamos hablando y yo les digo, bueno, pues entonces vamos a hablar con la señora, que se vaya, y entonces hacemos turnos nosotros para poderlo ayudar, para poderlo... Se fueron todos. Ahí más nadie quiso. Entonces, fíjense, es ver, ¿no? Es ver que cuando nos llaman al servicio, corremos. Corremos porque hasta yo misma dije, yo le decía a Waldo, no fueron bobos, claro, porque le llega a pasar algo a Gloria, hay que llevarlo al hospital, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que cuidarlo. Y
Y efectivamente, como a los 3 años, el año pasado creo que fue, don Viloria se cayó y se fracturó. Y yo, llena de esperanza, porque el Señor se posó sobre mí, le dije: hasta aquí llegó Viloria, usted con esa fractura que tiene. Hasta ahí llegó. No se va a parar, Viloria. Usted ya no se va a parar. No, y bueno, yo regañándolo, porque eso no fue sino yo. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Viloria? Dios mío, usted se inventa. ¿Por qué usted, Viloria? ¿Y por qué? Yo con esa gritadera ahí con Viloria, porque es que es sordo, entonces hay que gritar. Y la muchacha me dijo: no, pero pues ni modo, tranquila, vamos a ver cómo hacemos. Y ella, metida con él en el hospital, salía del hospital, corría para el trabajo a cuidar al otro enfermo también. Esa muchacha, porque debe tener como 48, 49 años, está joven todavía, muy joven, pero ella no le importaba, mire, ella corría, venía, cansada, se le veía en su cara, por supuesto, el cansancio, pero no dejó de cuidarlo en ningún momento. Y otra, hubiese sido muy fácil: no, yo dejo a este señor aquí y me voy a hacer una pieza, pero por lo menos tengo la carga del otro señor que es mi trabajo, pero dejo a Viloria. Y no, y ahí está Viloria. Yo que le dije, toda esperanzada, que no iba a caminar, él dijo que sí iba a caminar, que él le pedía al Señor que él fuera su mejor médico y su mejor medicina. Y el Señor está caminando solito, sin terapia, sin nada, porque en el hospital nos dijeron: hay que dejarlo allí. Y obviamente yo como médico decía: obvio, tiene que tener terapia, porque ¿cómo va a mover otra vez ese hueso? ¿Cómo va a aprender a caminar otra vez? Y está caminando para la gloria de Dios. Entonces, estamos llamados a eso, a ser generosos, a ser bondadosos, a mirar la necesidad del otro, sin importar de repente lo que a nosotros nos cueste, porque siempre decimos: pero es que yo no sé si de repente yo tengo y yo puedo. Claro, demos el paso. El Señor lo que necesita es que demos el paso, pero si no lo damos, nos quedamos allí solamente. Y entonces ahí sí, cuando nos dicen: ¿usted cree en el Señor? Sí, claro, yo creo en el Señor. Es fuerte, ¿verdad? Es un numeral que nos invita y toca mucho nuestro corazón, pero desde el amor de Dios, creyendo que Él es nuestra esperanza, sé que lo vamos a hacer. Cierren sus ojos en este momento. Imagínense que en este momento, mirándonos hacia adentro, cada uno de nosotros nos quitamos el corazón. No sé cómo está el corazón de cada uno, si está triste, si vino decepcionado, si está muy sucio, con mucho barro, si tiene muchas curitas por tantas heridas, si aún sentimos que faltan vacíos por llenar. No sé cómo está, pero pidámosle en este momento al Señor que Él es el poderoso, que Él es el Señor de nuestra esperanza, que Él obra grandes maravillas en nosotros, cambie ese corazón por un corazón generoso, un corazón que nuevamente se va colocando rojito, bonito, un corazón que marca la diferencia, un corazón que siente la necesidad de ayudar al otro, un corazón que, aún sin importar cómo está, decide caminar junto al hermano, un corazón que sabe que necesita ser transformado, que necesita ser liberado, pero que sabe que eso solo lo puede hacer el Señor. Amado Señor Jesús, te presentamos nuestro corazón, te presentamos en este momento nuestro deseo de querer marcar la diferencia, amado Señor. Ese deseo, amado Señor, de que ese corazón que es mío, que está en tus manos, tú coloques tu corazón en nuestro tórax, amado Señor. En ese espacio donde va mi corazón,
Coloca tú el tuyo, amado Señor, para que yo pueda mirar como tú, para que yo pueda escuchar como tú, para que yo pueda amar como tú, Señor. Y desde tu amor, amado Señor, poder ser signo de esperanza, amado Señor. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Para luchar, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Ya saben, ya hoy salimos con un nuevo corazón. Eso tenemos que creerlo, pero más que creerlo, ponerlo en práctica. ¿Sí? En numeral 17, que el Señor nos regala a través del Papa Francisco, tiene varios fragmentos que nos hacen varios llamamientos que nos van a ayudar a caminar en esperanza, a caminar hacia la esperanza. El primer fragmento del 17 nos invita a todos los bautizados a ser corresponsables en la misión evangelizadora. Allí, cada uno de nosotros, me imagino, los que estamos aquí, hablo por los que estamos aquí, que de seguro la mayoría estamos en una comunidad y estamos en un grupo de oración. Se supone que en nuestra comunidad cada hermano nos ayudó a discernir qué talento o qué carisma el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Y que esos carismas el Señor nos los regaló para que los guardemos un ratito en la gaveta y en el closet, sino para que podamos ponerlos al servicio de los demás. Y es que esos carismas nosotros los vamos a necesitar para esa misión evangelizadora. A veces pensamos que esa misión de simplemente anunciar al Señor le es solo para el clero, para los sacerdotes, para las hermanas religiosas, para las monjitas, para los misioneros religiosos y para nosotros no. Nosotros solo sabemos que ellos están evangelizando y ya. No, porque eso es un mandato del Señor, a que todos como bautizados, todos como cristianos, debemos anunciarlo. Debemos anunciarlo con esos carismas, con esos talentos que el Señor nos regaló, porque así sea con uno que el Señor haya regalado, para la iglesia, para el Señor eso es importante, porque de esa manera nosotros vamos a poder colocarlos al servicio de los demás, para que cada uno pueda construir de la mejor manera su vida, pero también para que podamos hacer cada uno, como lo dice en el Padre Nuestro,
cuando le pedimos al Señor que haga su reino en nosotros, pero que nosotros podamos también hacer el reino del Señor en los demás, a través de la iglesia, a través de los grupos de apostolado, a través de nuestra corriente de gracia, que nosotros con nuestro testimonio sea la mejor herramienta que tenemos para hablar del Señor. Y ese hablar del Señor precisamente es para que nosotros, a medida que vamos mostrando al Señor, nosotros también renovemos nuestra fe, renovemos nuestra esperanza, porque el Señor nos pide que a donde vayamos podamos anunciarlo de la mejor manera, con mucho amor, con mucha fraternidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de nuestros carismas, a través de nuestro testimonio. En ese mismo numeral 17, también el Señor nos muestra que nosotros debemos vivir desde la alabanza y la gratitud esa unidad trinitaria, esa unidad en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el concilio de Nicea, allí hablo un poquito sobre ese concilio para los que no lo recuerdan o no lo saben. Hubo un tiempo, mucho tiempo atrás, que muchos no estaban de acuerdo totalmente o no se ponían de acuerdo con respecto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en ese tiempo, en el 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino I reunió más o menos como unos 300 obispos y además, inspirados por el Espíritu Santo, llegaron al acuerdo de que la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre y por ende su divinidad. Entonces, ¿por qué ellos se preocuparon por eso? Porque eso ayudaba a cimentar nuestra doctrina cristiana, nuestra fe, porque en ese tiempo, como habían tantos desacuerdos, habían un montón de doctrinas por ahí falsas y además pues hacían herejías con respecto a eso. Entonces, se basaron en eso, en que nuestro Señor Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre y que nuestra oración de alabanza y de agradecimiento tiene que ser basada en eso, en esa Trinidad, en esa Santísima Trinidad, sabiendo que el Espíritu Santo nace del amor entre el Padre y el Hijo y que llegamos al Padre a través de Jesús. Él nos revela a nuestro Padre, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza, que a través de Él nosotros podemos ser signos de esperanza y podemos mostrarle eso al mundo. Hay otro fragmento precisamente que nos invita a nosotros como iglesia y como comunidades eclesiales de base a vivir desde esa unidad trinitaria la unidad entre nosotros. Esa unidad debe ser cimentada, por supuesto, en nuestra fe, pero sabiendo que cada uno de nosotros es parte importante dentro de la iglesia, que entre nosotros no exista divisiones cuando servimos en una parroquia, entre nuestros grupos de apostolados, que cada uno de nosotros como grupo de apostolados podamos complementarnos también, pero que nosotros, ahorita, aquí, los que estamos en este momento, estamos llamados a caminar juntos desde esa unidad, a ayudarnos entre los hermanos de comunidad, entre los hermanos del grupo de oración, que no existan divisiones, porque es verdad que cada uno de nosotros tiene un carácter, tiene una personalidad, tiene puntos de vista distintos, pero que desde el respeto, desde la empatía, desde la caridad, también nosotros podamos entender que ese hermano es parte de esa unidad, que dependiendo de ese hermano, si decidimos dejarlo allí porque no piensa como nosotros,
entonces nosotros sí vamos a seguir caminando como por mis propios medios. No, hermanos, tenemos que, con mucho amor, desde el amor de Jesús, desde el amor del Padre, mirar a nuestros hermanos sabiendo que son parte de esa unidad. Muchas veces, a veces a nosotros nos falta empatía en nuestras comunidades, empatía en nuestros grupos de oración. No respetamos. El padre Roberto siempre decía que nosotros debíamos hacer silencio ante cualquier disputa, porque es que a veces nosotros también se nos sale la impulsividad, y entonces ahí es cuando de repente empezamos porque yo sí me sé todo el catecismo, yo sí sé del Señor, y no, que primero hagamos silencio, oremos, y mire, el Señor, estoy más que segura que el Señor pondrá el momento para que desde el diálogo, desde la reconciliación, desde el perdón, podamos llegar a un acuerdo. Pero siempre, siempre desde el amor. A mí me da mucha risa porque a nosotros al principio en nuestra comunidad nos pegó mucho el tema de que pues todas eran ya mayores, ¿no? Y de paso, de que ya eran mayores, pues también prácticamente vivían solas. Entonces, cuando uno vive solo, uno cree que uno tiene la razón siempre. Porque obvio, estoy en la casa y yo soy la única que prácticamente me hablo sola ahí durante todo el día y yo creo que tengo la razón. Y miren, era fuerte porque no había caridad. No había caridad entre esos hermanos. Y recuerdo que llegaron unos amigos de la comunidad y yo le decía a Osvaldo, no, amor, eso van a empezar. Ay, digo, mire algo, porque es que el otro también se mete y hasta porque bote una gotita de café en el momento de compartir, por ahí se van a ir, y hay unas más imprudentes que otras. Y no es que yo sea perfecta, pero yo entre mi raciocinio le decía a Osvaldo, Dios mío, Señor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Y sí, yo con todo el respeto y con todo el amor, para que no se molestaran, les dije que gracias a Dios que el Señor nos había regalado en oración a esos amigos de la comunidad, pero que les pedía por favor que nada de imprudencia, que nada, mire, que por favor, que éramos una comunidad alegre, una comunidad feliz, que el Señor, porque nuestra comunidad necesitaba relevo, a pesar de que estábamos nosotros ahí y somos los más jóvenes, pero necesitábamos otras personas, no porque fuesen jóvenes, ¿no? O que llegaran jóvenes. Si llegaban los jóvenes, bendito sea Dios, pero necesitábamos que esa comunidad creciera. Y sí, la oración hizo efecto, gracias al Señor, porque se portaron de maravilla y para la gloria del Señor nuestra comunidad está creciendo. Pero entonces es eso, es respetar al hermano, es tener caridad con el hermano, pero viviendo desde esa unidad del Señor. En esta unidad que el Señor nos permite vivir a través de este numeral, Él nos pide como que lo vivamos desde esa oración tan bonita que está en Juan 17:21. Si quiere la buscan. Juan 17:21. Si alguno la quisiera leer. Juan 17:21. Y es así. Si el Señor Jesús nos lleva al Padre, ¿verdad? Y Jesús está en Él, y el Padre en Él, porque el Padre le revela a Jesús todo lo que debe hacer, ¿verdad? Pues nosotros también estamos llamados a ser unos en Él, en ellos dos, que verdaderamente creamos para que nosotros podamos transmitir de eso al mundo, a los demás. Fíjense cómo está el mundo con tanta locura y tantas cosas que de verdad
da dolor el ver esas guerras tan fuertes y esos niños que no tienen nada que ver y que siguen, que es lo peor. Simplemente en estos días viendo los comentarios de eso, yo tenía muchísimo tiempo que no leía nada de eso, pero en ese momento, quizás por el tema, leí los comentarios y todos decían, no, pero es que hay que decirle hay que hacerle esto a ese presidente, es que ahí lo que faltan es personas que tire una bomba, que le tire al otro, y no, simplemente a esas personas lo que les hace falta es el Señor, lo que les hace falta es Dios. Pero si nadie les ha hablado, si nadie les ha dicho absolutamente del Señor y ni ellos han visto de repente a una persona de su trabajo, de su gabinete, que hable a través del testimonio del Señor, pues no lo van a vivir. Y lamentablemente solo van a ir por el poder, por el dinero, por el creerse grandes. Entonces es una situación difícil. Pero lo importante es que nosotros que sí conocemos, ¿verdad? Que nosotros que sí creemos en el Señor, pues podamos caminar en esa sintonía, en esa unidad. Porque yo lo vi o lo sentí cuando estaba estudiando el tema. Yo decía, el Señor quiere que exista unidad entre nosotros. Eso es lo que desea el Señor. Y el Señor desde la unidad actúa. Desde la unidad sana, desde la unidad libera, y más si es una oración de alabanza y de agradecimiento, desde la unidad más todavía. Allí actúa el Señor, no crean que porque es una oración de alabanza el Señor no está haciendo nada. Claro que sí. Si estamos todos aquí, estamos alabando y bendiciendo al Señor, claro que Él está actuando porque Él sabe lo que hay en cada corazón, lo que cada corazón necesita. No tenemos que decirle, simplemente si, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes van ante una necesidad del sagrario y se quedan en silencio durante cierto tiempo, no sienten que el Señor en el tiempo de Él responde a esa oración que usted calladamente hizo allí, solamente desde el silencio. Pues tenemos que creerle porque si no estamos ponchados. Si no, no hacemos absolutamente nada. En este tema del caminar y del renovarnos, precisamente a medida que vamos caminando como hermanos juntos, yo también decía que el Señor colocaba en mi mente que debíamos respetar el tiempo también del otro, ¿sí? El cómo camina el otro. Porque sí, el proceso, porque muchas veces nosotros queremos que el otro sea como nosotros. Con la misma, de repente el Señor me llamó y por fe, en un año yo de una vez estoy haciendo lo que sea, lo que el Señor me pida, porque esa es mi fe. Pero de repente al otro no, para el otro es más lento, para el otro es poco a poco, a pesar de que sea un joven, a pesar que apenas esté iniciando en este caminar de seguir al Señor, pues es respetar el tiempo de Él. Lo importante, sí se los digo, es que el Señor o camina de nuestro lado o camina delante de nosotros, pero el Señor no va a caminar detrás de nosotros, Él siempre va adelante o a nuestro lado. Ahora imagínense que podamos decirle a nuestra comunidad, desde la unidad, que caminemos juntos, que podamos hacer grandes maravillas que el Señor nos regala, por supuesto, a través de la oración, que las hemos visto, porque hemos visto grandes maravillas y todavía a veces nos cuesta. Es impresionante lo cabezahuecas que a veces somos, porque yo pienso que bueno, es nuestra propia humanidad también, ¿no? El no reconocer eso y a veces el reconocernos nosotros grandes y creer que nos las sabemos todas. En ese concilio de Nicea, se le llamó así porque pues, fue en ese lugar, en un lugar que se llama Nicea, que está en Turquía. Esa vez que esos obispos se reunieron, ellos también llegaron a un acuerdo para la fecha de Pascua. Y yo cuando estudiaba esto, yo decía, bueno, miren como el Señor alinea todo, ¿no? Y el Señor
precisamente en tiempos de Pascua, estamos llamados a caminar juntos, y en este numeral nos habla de la Pascua, de esa resurrección que sabemos que tanto en el continente o en Oriente y en Occidente manejan esa misma festividad, ¿no? De la Pascua. De repente saben que la Pascua obviamente es la resurrección del Señor, pero al Papa Francisco de repente le chocaba, por decirlo así un poquito, el que no se ponían de acuerdo en vivirlo en una misma fecha. En ese concilio se le colocó la fecha, pero como todavía hay algunas disputas entre tanto en el Oriente como en el Occidente, el Papa Francisco pide a que desde la oración, desde el diálogo, desde la reconciliación, pues se pueda llegar a eso, ¿no? A ese sentir de que podamos vivir todos, el mundo entero, esa Pascua en el Señor, esa Pascua de resurrección. Ayer también precisamente el Señor en el Evangelio nos hablaba de la unidad. Para los que recuerdan el Evangelio, creo que era Juan 14, del 6 al 14. Si quieren, alguien lo lee para recordar lo que decía allí. Juan 14, del 6 al 14. Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando le enseño esto, no viene de mí, sino viene del Padre que permanece en mí. Hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme esto. O si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que diga la palabra. En concordancia precisamente a lo que el Señor nos quiere regalar hoy. En entender que Jesucristo es el camino hacia el Padre. Y que si entendemos eso, el Señor obra maravillas en nosotros. Porque el Padre le revela todo lo que debe hacer. Pero es que tenemos, esa es la palabra, es creer que eso sucederá así en cada uno de nosotros. Ahora imagínense si eso es individual, ¿cómo sería si nos unimos? Si vivimos verdaderamente esa unidad a la que estamos todos llamados. Y más si nos unimos a que todo el mundo conozca de esa verdad, de esa nueva, del Señor, de saber que Jesús resucitó, que Él está vivo entre nosotros, pero que sea a través de nuestro testimonio. Esa es la mejor manera, que sea a través de nuestro testimonio. Como para hacer un resumen de estos dos numerales, pues el Señor simplemente eso, nos llama a caminar juntos, a vivir en ese caminar, sabiendo que vamos a encontrarnos muchas cosas, no solo obstáculos
materiales, sino que también de repente algún hermano que nos va a hacer tropezar, pero que desde la oración, desde el silencio, nosotros podamos reflexionar que si nos ponemos como esa persona que está haciendo como una piedra en nuestro camino, pues no vamos a poder seguir en ese camino. Que nosotros somos hoy, aquí, en esta reunión de servidores, un equipo de servidores del Señor, que el Señor nos necesita a cada uno de nosotros, porque a veces creemos que no tenemos nada que darle al Señor, que no sabemos absolutamente nada, que yo sé que es difícil, hablar del Señor es difícil. A mí cuando me piden, de repente, gracias a Dios que han sido pocas las veces, pero cuando me lo piden, a mí me tiemblan las piernas, porque yo les puedo hablar de medicina, lo que ustedes me pidan, pero cuando me dicen hablar del Señor, no, yo ahí sí empiezo a buscar y leer para poder, de la mejor manera, que el Señor a través de mí pueda hablar. Caminar no a nuestro paso, como se los decía, siempre de la manera como el Señor nos quiera llevar. Es dejarnos guiar, es dejarnos, es permitirle al Señor que haga morada en nuestros corazones. Que si el Señor hace morada en nuestros corazones, el Padre también está allí. Y por supuesto el Espíritu Santo. Que no es en nuestra dirección, sino es en la dirección que el Señor nos lleve. Es su dirección. Porque precisamente Él tiene control de nuestra vida. Pero si nosotros queremos siempre imponerle al Señor, siempre queremos hacer lo que nosotros queremos, pero no lo que el Señor quiere, pues entonces no vamos a poder caminar. Vamos a estar ahí en un tira y encoge. Y va a llegar un momento que si queremos llegar a la meta, la vamos a ver muy lejos, porque no vamos a poder llegar. Él nos llevará a la meta, como les dije. Él camina a nuestro lado o camina delante de nosotros. ¿Y ustedes qué creen que cuál es la meta? Estar en Él, estar en su presencia. Así es. Sigamos adelante, precisamente como eso, como esos peregrinos de esperanza. La bula habla de eso, de ser peregrinos de esperanza. Que cuando nosotros estemos caminando y nos encontremos con alguien necesitado, podamos ser signos de esperanza. Podamos verdaderamente llevar a ese hermano necesitado a los pies del Señor. Que verdaderamente el mundo se dé cuenta de que nosotros seguimos a un Dios vivo, un Dios de milagros, un Dios que nos libera, un Dios que transforma nuestras vidas, un Dios que hasta ahorita, gracias a Dios, cada mañana hace un milagro en nosotros porque hemos despertado. Pero que no solamente ese despertar se quede simplemente en eso, en reflexionar. Fíjense que la palabra de hoy nos hablaba de un camino, porque iban de un lugar a otro. Siempre nuestra vida es eso, un caminar, pero estamos caminando de la mejor manera. Verdaderamente le creemos al Señor y caminamos con pies seguros, tomados de su mano, pero también invitando al hermano a que camine juntos hacia esa esperanza que es el Señor. Les dejo esa reflexión para que no nos quedemos solo aquí en palabras, sino que reflexionemos y que nos activemos. El Señor necesita que seamos comunidades activas, comunidades en salida, no que nos acomodemos como siempre sin hacer absolutamente nada, ¿no? Ya el Señor les irá mostrando a través de esa oración qué quiere de nosotros, pero pidámosela verdaderamente. ¿Qué quiere de nosotros? Porque yo hoy, Adriana Borrero, lo que siente es que el Señor necesita unidad. Unidad de nosotros, unidad de cada uno de nosotros, en el hogar, en el trabajo, en el colegio, unidad en la universidad, unidad en nuestras parroquias, unidad en el mundo entero. Pues yo les pido que como hoy el Señor nos pide hacer unidad, que entre todos nos podamos levantar. Los invito a levantarse, a que cada uno, si de repente está disperso, busque su comunidad
y que si hay algún grupo de oración que es pastoreado por esa comunidad, se puede unir. Se puede, se pueden unir como comunidad, como grupo de oración, en silencio, rapidito.